Imagina que mañana amaneces y la tortilla desaparece de México. No hay tacos, No hay quesadillas. no hay enchiladas, no hay nada. ¿Sabes cuántos empleos se perderían? ¿Cuántas familias quedarían sin comer? ¿Cuántos miles de millones de pesos se evaporarían de la economía en un solo día? La respuesta te va a sorprender, porque la tortilla no es solo comida, es el activo económico más poderoso y más ignorado de este país. Bienvenidos a Economía Curiosa. Hoy vamos a descubrir el gigantesco mundo de negocios que gira alrededor de algo que probablemente comiste hoy en el desayuno. Empecemos con un dato que muy poca gente conoce. Cada mexicano consume, en promedio, entre 75 y 80 kilogramos de tortilla al año. Eso equivale a unas 9 tortillas diarias por persona. Al día, todos los días. Sin excepción. Esto lo confirmó la Gaceta de la UNAM y lo respaldan los datos del Coneval y el INEGI. Somos el país que más tortilla consume en todo el planeta. No hay un segundo lugar cercano. Ahora multiplica eso por 130 millones de habitantes. El resultado es una industria que produce más de 40,000 toneladas de tortilla al día. 40,000 toneladas, cada día. Eso equivale al peso de casi 30,000 automóviles compactos saliendo de las tortillerías de este país cada 24 horas, según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía. Pero aquí viene el primer momento de tensión, porque esta industria está en peligro, y muy poca gente lo sabe. Hablemos primero del dinero, porque hay mucho. Según el Censo Económico del INEGI de 2019, la producción bruta total de la industria de elaboración de tortillas y productos de maíz en México superó los 211,000 millones de pesos. Solo en el Estado de México y la Ciudad de México, esa cifra supera los 65,000 millones de pesos combinados. Y luego está Gruma. El gigante Gruma, la empresa mexicana que fabrica la harina de maíz Maseca, es el mayor productor mundial de harina de maíz y tortillas. Tiene 72 plantas de producción alrededor del mundo y más de 23,000 empleados globales. Sus ventas netas en 2024 alcanzaron los 6,487 millones de dólares, que al tipo de cambio actual de aproximadamente 17 pesos por dólar, equivalen a más de 110,000 millones de pesos en un solo año. Una empresa mexicana, nacida de la tortilla, compitiendo a nivel global. Pero ojo, porque detrás de Gruma hay miles de pequeñas tortillerías que son las que realmente alimentan al país en el día a día. Según datos del INEGI y el DENUE de 2025, existen más de 186,000 microempresas de panadería y tortilla con menos de 10 empleados en todo el país. Y en conjunto, el sector emplea formalmente a decenas de miles de personas, sin contar la economía informal que rodea a los molinos y tortillerías de barrio. Aquí viene algo que te va a golpear fuerte. El precio de la tortilla lleva años siendo uno de los termómetros más precisos de la economía mexicana. Si sube la tortilla, sube todo. Si sube la tortilla, la gente come menos. Y cuando la gente come menos tortilla, ese es el momento en que algo muy serio está pasando en la economía del país. Y eso ya está pasando. En 2019, el kilo de tortilla costaba en promedio 14 pesos con 72 centavos. Hoy, en abril de 2026, según datos oficiales del SNIM de la Secretaría de Economía, el precio promedio nacional es de 24 pesos con 18 centavos el kilo. Eso es un incremento de más del 64% en apenas 7 años. Y no es parejo. Escucha esto. En Xalapa, Veracruz, el kilo cuesta 15 pesos con 75 centavos. En Tlaxcala, 17 pesos. Pero en Mexicali, Baja California, ese mismo kilo llega a costar 33 pesos con 29 centavos. Y en Hermosillo, Sonora, hasta 32 pesos con 17 centavos. El mismo producto. El mismo país. Una diferencia de casi 18 pesos entre una ciudad y otra. ¿Por qué? Ahí está parte del gran secreto económico de la tortilla. ¿Qué está detrás de esa diferencia? La distancia al maíz, la logística, la concentración de mercado. Y algo mucho más grave que está a punto de cambiar todo. Hablemos del maíz, porque sin maíz no hay tortilla, y el maíz en México está en crisis. Una parte enorme de ese maíz, el maíz blanco, que es el que se usa para hacer tortillas, se produce principalmente en Sinaloa. Pero aquí viene el primer shock. En 2025, la cosecha de maíz blanco en Sinaloa cayó de 3,2 millones de toneladas a solo 1,9 millones. Una caída de casi 41%, según estimaciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Y encima de eso, llegó el fallo del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá,
El TMEC México había intentado prohibir el uso de maíz transgénico de Estados Unidos para consumo humano. Argumentó riesgos para la salud, pero en el panel del TMEC México perdió. El fallo obliga a México a aceptar maíz transgénico importado. Y eso tiene consecuencias económicas directas, más competencia por el maíz disponible, precios más altos en el mercado y presión sobre los costos de producción de cada tortillería del país. ¿El resultado? El Consejo Nacional de la Tortilla anunció en abril de 2026 que el precio del kilo podría subir entre 2 y 4 pesos en los próximos días. Para una familia que compra un kilo diario, eso representa entre 60 y 120 pesos más al mes. En una economía donde los salarios apenas alcanzan, ese golpe se siente. Pero aquí hay algo que pocas personas analizan. La cadena de valor detrás de la tortilla no empieza en la tortillería, empieza mucho antes. Y es mucho más compleja, piénsalo así. Para que llegue una tortilla a tu mesa tienen que funcionar perfectamente. Los agricultores que siembran el maíz, las empresas que almacenan el grano, los transportistas que lo mueven por el país, las harineras como Gruma que lo procesan, los fabricantes de máquinas tortilladoras, los distribuidores de gas LP que alimentan los quemadores de cada tortillería, los proveedores de papel para envolver, los camiones repartidores, y finalmente el tortillero que se levanta a las 4 de la mañana para que a las 7 ya tengas tortilla caliente. Cada uno de esos eslabones es un negocio. Cada uno genera empleos. Cada uno paga impuestos. Y cada uno tiene sus propios márgenes, sus propias crisis y sus propias historias. El Fondo Monetario Internacional publicó un análisis donde señala que el sector de tortillas y panadería en México podría ser hasta 150% más productivo si los recursos se asignaran de manera eficiente entre las empresas. Eso significa que hay una pérdida enorme de productividad y competitividad que está frenando el potencial económico de la industria. El FMI usa a la industria tortillera mexicana como caso de estudio para explicar el problema de productividad del país entero. Ahora, hay un dato social que pocos relacionan con la economía, pero que lo explica todo. El 84.9% de los hogares mexicanos consume tortilla todos los días. Esto no es una preferencia gastronómica, es una necesidad económica. La tortilla es la fuente de calorías más barata y accesible para millones de familias de bajos ingresos. Contiene proteínas, carbohidratos, calcio, hierro y fósforo, todo en un alimento que cuesta menos de 2 pesos la pieza. Y aquí llega el dato más duro de este video. Cuando el precio de la tortilla sube, los hogares de menores ingresos no tienen alternativa. No pueden sustituirla, simplemente compran menos. Entre 2019 y 2022, el consumo per cápita de tortilla cayó un 22% en México. No porque la gente decidió comer más saludable, sino porque el precio subió más rápido que los salarios. Eso lo confirmó el Consejo Nacional de la Tortilla. Piénsalo. Cuando la gente come menos tortilla en este país, no es un dato estadístico menor. Es una alarma de que algo está fallando en la distribución del ingreso. Y en eso también hay economía. Mucha cuando las familias destinan una parte cada vez mayor de su ingreso a la tortilla, gastan menos en otros productos, menos ropa, menos entretenimiento, menos ahorro, menos inversión en educación. Eso contrae el consumo general de la economía. Y eso afecta a empresas que no tienen nada que ver con la tortilla. La tortilla, como ven, no es solo alimento. Es un indicador macroeconómico disfrazado de comida. Y para cerrar, una última reflexión que te va a hacer pensar. En 1980, cada mexicano consumía en promedio casi 145 kilogramos de tortilla al año. Hoy ese número está alrededor de 75 kilos, la mitad. En 4 décadas, el consumo de tortilla se redujo a la mitad en este país. Ese dato lo documentó La Jornada con base en investigaciones de Canacintra, citando fuentes del INEGI, la FAO y la Secretaría de Agricultura. ¿Qué explica esa caída? Más opciones de alimentos industrializados, cambios en hábitos urbanos, migración y sí, también el precio. Pero también algo más profundo, la transformación de la economía mexicana en los últimos 40 años, narrada en el consumo de una sola tortilla. La historia de México se puede leer en sus datos económicos, en sus tratados comerciales, en sus cosechas de maíz, en los precios del gas. Pero también, y quizás de manera más honesta, se puede leer en cuántas tortillas se compran en una tortillería de barrio un martes cualquiera. Si este video te hizo ver diferente a algo que ves todos los días, deja tu comentario abajo. ¿Cuánto pagas tú el kilo de tortilla donde vives? Cuéntanos. Los datos más reales siempre vienen de ustedes.
No olviden suscribirse a Economía Curiosa, porque la economía está en todos lados, incluso en tu canasta del mandado. Hasta el próximo video.